A continuación, me permito dar una breve reseña del siguiente conferencista, Gabriel Campos. Él es médico veterinario zootecnista y doctor en Ciencias de la Salud y de la Producción Animal por la Universidad Nacional Autónoma de México, siendo su principal área de trabajo el mejoramiento genético acuícola desde el 2005. Cuenta con más de 20 publicaciones en revistas científicas indexadas y más de 200 trabajos en congresos nacionales e internacionales. Es profesor titular de tiempo completo en la licenciatura de Biología en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, y es coordinador del Grupo de Asesores en Mejoramiento Genético en Genética Marcel, a quien lo invitamos a que nos acompañe el día de hoy con el tema Perspectivas para la Genética de Camarón en nuestro país. Los invitamos a todos a que tomen su lugar, amigos. Vamos a darle lugar y tiempo a nuestro amigo conferencista para continuar con este programa. Adelante, Gabriel. La idea general de esta charla en este punto es platicar un poquito sobre las perspectivas de la genética que tenemos en México, más o menos lo que estamos haciendo y hacia dónde podemos encaminarnos, ¿no? Entonces, primero me gustaría hablarles de manera muy breve, porque yo sé que esto todos ustedes lo saben, pero solo es para contextualizarnos, cómo ha sido nuestra producción, ¿no? Entonces, nosotros podemos visualizar que si trazáramos solo una línea recta de 2005 a 2023, todo parecería que es una tendencia al alza. Sin embargo, sabemos que en 2013 tuvimos problemas importantes alrededor de problemas de enfermedades, ¿no? Pero poco a poco esto fue cambiando hasta alcanzar niveles de producción mayores incluso que lo que teníamos antes de la problemática de enfermedades. Me tomé un poquito de tiempo para entrevistar a varios actores del sector, incluyendo academia, incluyendo proveedores, productores. Intenté hacer un resumen de cómo lo visualizan ellos, ¿no? Esta parte de la historia. Entonces, lo que todos coinciden es que nuestras condiciones geográficas nos ponen en un hándicap diferente al que podrían tener los ecuatorianos, por ejemplo. Dado que nosotros tenemos una ventana de producción pequeña, con salinidades y temperaturas que no nos facilitan en comparación de otros lugares donde producen camarón, donde hemos tenido una apropiación lenta pero constante del desarrollo tecnológico y tenemos una profesionalización muy heterogénea del sector. Es decir, tenemos desde gente altamente especializada hasta gente que está cercana a la improvisación, ¿no? Esto intentando conjuntar las entrevistas que hice con estas personas. Es un sector productivo noble, ¿no? Se considera que la rentabilidad versus otros sistemas de producción en México es bastante decente. Sin embargo, no tiene el potencial, o sea, no hemos desarrollado el potencial que podríamos tener alrededor del ingreso que nos debería de generar la actividad. En cuanto a nuestros organismos, en cuanto a nuestras líneas genéticas, lo que vamos a tener es que no es que sean malas para las condiciones, se portan pues relativamente bien, sin embargo no alcanzamos a potencializar la producción, ¿sí? Otra cosa que comentan, no todos, pero sí es una especie de constante, es que tenemos aparentemente pocas diferencias entre las líneas genéticas, ¿no? Y que el sector, de momento, tenemos laboratorios con una larva muy buena un ciclo y en el siguiente ciclo muy malo. O sea, es decir, tenemos una producción inestable. Y otro problema general que se detecta en estas charlas es que no tenemos un seguimiento epidemiológico de lo que ocurre en los estanques. Simplemente los animales se mueren y ya, se murieron, ¿no? O sea, no tenemos un seguimiento, no sabemos con qué patógenos están conviviendo nuestros organismos, ¿sí? Y esto se potencializa más por el hecho de ser sistemas abiertos, ¿no? O sea, simplemente los recambios de agua que tenemos es imposible tener un control estricto como podrían tenerlo en algunos otros lugares del mundo. Esa es la percepción de actores diversos del sector, ¿no? O sea, intenté
Intenté conjuntar alrededor de 8 o 9 entrevistas. Ahora, ya con eso, es decir, tenemos una producción que ha estado incrementándose a través del tiempo, no tan rápido como podríamos hacerlo, y tenemos una serie de condiciones sobre las que tenemos que plantear a nuestras líneas genéticas. ¿Sí? Y eso también hay una percepción de que hay que traer animales, ¿no? O sea, es una constante de hay que traer animales. Desde algunos puntos de vista hay que traerlos a como sea. Otros actores me decían hay que traerlos pero con cuidado, hay que manejarlos adecuadamente, es decir, traer animales, ¿no? Procesos de migración. Lo que sí todos concuerdan es que la responsabilidad sanitaria se vuelve una cosa fundamental, ¿no? Ahora, sobre eso, ¿cómo es la estructura? ¿Cómo está nuestra estructura para movilizar nuestro material genético? En general, hay 3 estratos. Los núcleos genéticos, que es donde mantenemos la variabilidad, donde hacemos los trabajos de selección. En México, con programas de mejoramiento genético de medianamente estructurados a estructurados, tenemos entre 3 y 4 unidades de producción con ese tipo de programas. Aproximadamente 39 laboratorios de producción de larva y aproximadamente 1.368 granjas engordadoras. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que los genes pasan de los núcleos a las multiplicadoras, que son las productoras de poslarva. Las multiplicadoras expanden este material genético a las engordadoras. Y luego la información tiene que subir de las engordadoras a los laboratorios y los laboratorios a los núcleos. Muchas veces ese regreso de información no es el óptimo. O sea, a veces el asunto de decir me fue muy bien no ayuda o sea, el me fue muy bien sin que me haya ido bien, o el me fue muy mal sin que me haya ido mal, no permite ni a los productores de larva ni a los núcleos genéticos tener visiones más centradas y más realistas de lo que está pasando en la engorda, que es al final lo que reparte el dinero para todos, ¿no? Ahora, de aquí tenemos que visualizar sobre qué estamos hablando, qué queremos y qué hacemos con lo que queremos. Aquí me voy a permitir plantear algunos conceptos tal vez un poquito teóricos para poder aterrizar más adelante, ¿no? Primero, ¿qué es un objetivo de un programa de mejoramiento genético? Son esas cosas que en su combinación es lo que nos deja el dinero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos deja dinero en Camarón? Pues la biomasa, una biomasa con alta rentabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Peso a la cosecha, o sea, animales muy pesados, muchos animales, o sea, altas supervivencias, y que esos animales aprovechen el recurso que tienen. O sea, si esas 3 cosas las optimizamos, lo que vamos a obtener es una biomasa de alta rentabilidad, es decir, un camarón, o sea, mucha biomasa con un buen precio y con un bajo costo, ¿no? O sea, ese sería el ideal. Y entonces los programas de genética deben de trabajar sobre esos 3 elementos: peso a la cosecha, supervivencia y aprovechamiento del recurso. Unos son más fáciles que otros, ¿no? Entonces, ¿de qué depende? Bueno, el peso a la cosecha básicamente depende del peso individual y la ganancia de peso. La ganancia de peso es complicado en camarón seguir al individuo, el peso del individuo a través del tiempo, porque todos se parecen, identificarlos es caro, el manejo es complejo, como para estarlo siguiendo a través del tiempo. Entonces nos vamos al peso a la cosecha, ¿no? La supervivencia la podemos diferenciar en 2. Por un lado, tenemos la inespecífica, la que no sabemos qué pasó, eventos puntuales, eventos aleatorios, un bajón de oxígeno, Venus se alineó con Mercurio y eso hizo que los camarones se murieran, en fin, cosas que no tenemos idea de dónde o por qué ocurrieron, pero ocurren, ¿no? Y por el otro lado, tenemos la supervivencia o la mortalidad específica. En ese caso, básicamente, por un lado son patógenos, vamos a llamarles endémicos, o sea, los patógenos con los que lidiamos siempre, o con los que cotidianamente estamos lidiando, y prácticas de manejo arraigadas, o cosas que no sabemos qué es lo que está pasando, pero matan a los camarones. O bien fallas en el manejo, oxigenación inadecuada, alimento contaminado, en fin, cosas que son propias del manejo, ¿sale?
Entonces, evidentemente, la parte de la mortalidad inespecífica no podemos hacer absolutamente nada, en la otra sí, ¿no? Entonces, por eso es importante identificar con qué lidian nuestros animales en campo, porque ¿cómo voy a hacer yo una línea resistente a qué si yo no sé lo que está pasando en campo? Ese es un asunto interesante. Por el otro lado, el aprovechamiento del recurso es caro de medir, ¿no? Es complicado de manejar. Entonces, generalmente los programas no suelen abordar de manera importante esos aspectos, ¿no? Pero hay programas en China que lo hacen, o sea, tienen líneas resistentes a hipoxia, para temperatura, en fin, con resultados buenos o no tan buenos. Ahora, ¿cómo hacemos el mejoramiento genético en México? Básicamente utilizamos una importante parte, de hecho es lo que hacen muchos laboratorios que no tienen un núcleo establecido, hacen un programa de selección masal, van a un estanque, agarran a los más grandes y los utilizan como reproductores, ¿no? Esa es una selección masal, o sea, agarramos los que se alejen de la media y listo. Luego tenemos programas más complejos donde se toman familias y las familias se toman las mejores familias o las mejores líneas, contrasto 5 o 6 líneas o tengo 20, 30 familias y me quedo con las buenas. Tenemos otros sistemas donde tenemos familias y nos quedamos con lo mejor de cada familia, ¿no? Aunque lo más común en acuicultura es una combinación de selección familiar intrafamiliar. Es decir, me quedo con las mejores familias y luego dentro de las mejores familias me quedo con los mejores individuos. ¿Esto por qué? Bueno, cuando hacemos selección masal, tenemos una respuesta importante, pero no sostenible, ¿sí? ¿Por qué no es sostenible? Porque muchas veces nos quedamos con animales muy emparentados, nos quedamos sin variabilidad genética y a la siguiente vuelta, a la siguiente generación, lo que era muy bueno ya no es bueno o simplemente la consanguinidad nos maltrató, ¿sí? En el caso de la selección familiar intrafamiliar no es tan rápida, pero nos mantiene una respuesta constante y nos permite hacer correcciones sobre modificaciones que tengamos en el ambiente. Okay. Bueno, les decía del valor genético, pero también va a considerar a la familia, es decir, son programas que requieren de una genealogía. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo le dé el peso a un primo, o sea, que yo diga, él es bueno porque su primo en tercer grado es bueno, a decir, él es bueno porque sus hermanos son buenos. Por eso utilizamos la genealogía en ese caso, ¿no? Y modelos estadísticos. Después, si ya nos ponemos más modernos, ¿sí? Vamos a tener el uso de valores genómicos. ¿Qué hacen los valores genómicos? Van a tomar el fenotipo, la genealogía, pero además marcadores genéticos distribuidos en todo el genoma, ¿sí? Y entonces para eso necesitamos genotipar y etcétera, etcétera, etcétera. Es un sistema, vamos a llamarle más sofisticado, por decirlo de alguna manera, ¿sí? O sea, son 3 formas. Cada uno tiene sus complejidades, cada uno tiene sus problemas operativos, cada uno tiene su propia teoría. Ahora, ¿cómo medimos nosotros lo que pasa en nuestro programa de mejoramiento genético? Y es algo que nos sucede más o menos seguido, ¿no? No hay que perder de vista que el peso o la supervivencia o el rendimiento o lo que sea son genes más ambiente. Los genes son la capacidad, el ambiente es la oportunidad. Entonces podemos tener genes para un Ferrari, para un bochito o para una Land Rover, ¿no? Cada uno de esos genes tiene un desarrollo diferente, avanzado diferente, pero yo no puedo mandar a mi Ferrari al camino de terracería fea que está al lado. No importa qué tan bueno sea mi coche, no va a rendir en ese terreno. Los 3 van a funcionar muy bien en la carretera planita, van a poder expresar su potencial. Claro, el Ferrari será más rápido, pero vamos a poder ver el potencial de todos. ¿Sale? Entonces eso no hay que perderlo de vista, ¿sí? Las líneas genéticas funcionan, van a dar su máxima expresión si el ambiente le permite.
Si el ambiente no le permite, no se va a expresar. ¿Sale? Entonces, buenas condiciones de manejo, expresamos todo el potencial genético. Ahora, ¿qué influye en cosas que no hay que perder de vista cuando hacemos programas de mejoramiento genético? Mayor rendimiento genético, mayores requerimientos ambientales. Es decir, un camarón que crece rápido tiene que comer. Y tiene que comer bien. Es simple, ¿no? Si yo, por muchos genes que tenga mi camarón para crecer, no le ofrezco un buen alimento en cantidades apropiadas, con un buen manejo de dieta, no va a expresarse, ¿sí? Otra cosa es algo que la biología es cruel y se llama trade-off. Es decir, te premio una cosa y te castigo otra. Por ejemplo, es relativamente común que las líneas genéticas de rápido crecimiento tiendan a morirse fácil. ¿Por qué? Porque están utilizando la energía para crecer y no para defenderse del medio. Y las líneas genéticas que resisten tienden a crecer menos. ¿Por qué? Porque están ocupados en sobrevivir y no en crecer. ¿Sale? Entonces son problemáticas que se nos van a presentar. Y por último, algo que es el terror de los genetistas es la interacción genotipo por ambiente. Los genes que son buenos en un lado no necesariamente son buenos en otro. ¿Por qué es el terror de los genetistas? Porque tendríamos que hacer líneas específicas para cada ambiente. Y eso implica costos y muchos más costos. ¿Vale? Ahora, de manera general, las características de viabilidad, reproducción, supervivencia, casi los genes no importan, lo importante es el ambiente. Por lo tanto, cuando tenemos broncas en las maduraciones, poco probable que sean los genes. Generalmente es el ambiente, ¿no? El desarrollo, es decir, el crecimiento tiene mitad y mitad, vamos a llamarle así. Tiene genes y tiene ambiente. Los morfotipos o las características morfológicas básicamente son genes, ¿sí? Entonces, para visualizarlo. Ahora, con ese contexto, ¿qué desarrollo tecnológico tenemos? Ah, ya regresó. Qué bueno, porque ya me empezaba a cansar. Ok, ¿qué desarrollo tecnológico tenemos en México? Voy a platicar un poquito desde donde lo hacemos nosotros. Esto no quiere decir que sea lo único que se está haciendo. En genética, los caminos no son tantos de lo que tenemos en México. Bueno, primero les platico muy rápido. Esto es algo que nos tomó años establecer, pero que nos permite hoy día tener una respuesta casi inmediata desde la perspectiva genética a cualquier enfermedad emergente que nos aparezca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos una unidad de desafíos. Les voy a platicar el caso de mancha blanca, donde pues, infectamos a los camarones de mancha blanca en esta pequeña unidad. Monitoreamos cada cuánto el tiempo que tardan en morirse post-infección. Vemos la supervivencia, utilizamos familias, animales marcados para cada familia. ¿Sí? Esto, bueno, antes que nada, déjenme comentarles. Si se dan cuenta, aquí estoy poniendo a la UAM, Marcel, que es donde está la mayoría de los datos, CIAT Mazatlán, la Universidad de Chile y la Universidad Sao Paulista de Brasil. Es decir, el desarrollo tecnológico no se hace solo. O sea, hacerlo solo es un suicidio. Tenemos que asociarnos iniciativa privada, universidades y gobierno, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? O sea, todo esto ha sido trabajo de mucha gente. Entonces, les decía, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues, la gente del CIAT aisló una cepa viral, hace un inóculo, se los damos a los camarones, se enferman, se mueren, ¿no? Y vemos cuánto tiempo tardaron en morirse y cómo fue la supervivencia por familia, ¿sí? En términos generales. ¿Qué información nos ha permitido tener todo esto? Por un lado,
les comento estos datos. Nuestra línea comercial, este es del ciclo 2022, los de 2024 no tenemos estos grupos, por eso les presento los del 22, como las cosas que se pueden hacer y que se hacen. Por un lado tenemos la línea comercial, tiene 32 de supervivencia, la 75% comercial es una retrocruza de 2 líneas, es decir, cruzamos una línea de crecimiento que ya es parte del acervo genético de la empresa, ya no está en circulación en el mercado porque se muere, o sea, le dicen, estás enferma y se muere, o sea, es súper susceptible. Pero crece muy bien, entonces los cruzamos, ese es un F1 y luego volvemos a cruzar con la línea comercial y es un 3/4, ¿no? Luego tenemos animales consanguíneos de 25%, es cruza de hermanos completos, ¿sí? Y después tenemos esta línea de crecimiento que dijimos, bueno, vamos a ver si todavía se puede hacer algo. Si ustedes ven los datos de supervivencia, no hay mucho que hacer, es el 4%, 0.04%. Sobrevivieron como 2 camarones, o sea, fue terrible. Los demás no presentan diferencia significativa, es decir, la consanguinidad, por lo menos para resistencia a mancha blanca, no nos está maltratando tanto, lo cual es bueno, ¿no? Sobre todo para los programas basales. Otra cosa que yo sé que muchos de ustedes lo saben, porque es una cosa que se ve en campo, son las mortalidades según el estado de la muda. ¿Por qué lo medimos? Un poquito más adelante se los comento. ¿Qué es lo que vemos? Que los mudados se mueren más rápido. O sea, todos estos animales fueron infectados al mismo tiempo, son más o menos 4,000 organismos de 176 familias diferentes. ¿Y qué es lo que vimos? Que los que estaban mudando se morían más rápido, que los que no se estaban mudando se tardaban más en morirse y que los que estaban recuperándose de la muda se morían ahí 2-2. ¿Qué otra cosa nos da? Bueno, esto es lo que estaba diciendo. Pero otra cosa interesante es este gráfico. ¿Qué es lo primero que tenemos? La línea roja y la línea verde son de los desafíos del 2015. Cuando estábamos con MS estábamos hasta arriba, la problemática, mancha blanca, lo que sobrevivía a MS lo mataba a mancha, etcétera, etcétera, etcétera. Obsérvese, si lo vemos, ay Dios, acá está. El pico de mortalidad, este es el número de muertos por hora, el pico de mortalidad se daba alrededor de las 24-48 horas. La línea mexicana es la verde, empezaba a morir mucho más rápido, se morían más y luego sobrevivían menos, ¿no? La roja es la ecuatoriana, los animales ecuatorianos que se trajeron por ahí de 2012, 2013, ¿sí? Vean qué es lo que pasa en 2020, bueno, y teníamos 15% y 0%, ¿no? La misma dosis, la misma cepa, en 2024, los animales empezaron a morir hasta la hora 48. Y si observan, ya no hay un acelerado como aquí, una mortalidad acelerada, se mantiene y al mismo tiempo, 144 horas, tenemos 29%. O sea, cambiamos el comportamiento de la mortalidad ante la presencia del virus, misma cepa, misma dosis. Es decir, ¿cómo logramos eso? Insertando al tiempo de muerte en los índices de selección. Es decir, seleccionamos a favor de la resistencia para mancha blanca. Entró como uno de los efectos en nuestro índice de selección. Pero también esto nos llevó en fechas recientes, es de 2020 para acá, de incluir la información genómica, es decir, ya lo que se utiliza prácticamente en todos los sistemas pecuarios, ya la información del pedigrí y el modelo animal y los modelos estadísticos sencillos, pues ya que se van quedando atrás, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos actualmente? Incluimos información genómica. ¿Qué es la información genómica? Primero, hablamos rápido que es un SNP. Un SNP es un polimorfismo de nucleótido simple, es un pedazo de ADN que es igual en toda la población, excepto en una base, y esos marcadores genéticos están distribuidos por todo el genoma del camarón. Pero no solo están distribuidos por todo el genoma del camarón, sabemos dónde están, ¿sí? Lo que tenemos aquí es un mapa de cromosomas del camarón, es una reedición del mapa que tienen unos chinos, junto con un equipo de trabajo de brasileños, hicimos una
un ajuste del mapa y este es lo que tenemos. Según los colores, o sea, mientras más azul, hay más marcadores tipo SNP, mientras más rojo hay menos. Entonces, si se dan cuenta, todo está distribuido en todos los cromosomas. ¿Sí? Entonces, sabemos dónde está cada SNP, en qué cromosoma, en qué parte del cromosoma. ¿Sí? ¿En qué podemos usar esta información? Por un lado, podemos utilizarla para relaciones de parentesco, o sea, para recuperar paternidades, para hacer estudios de asociación genómica. ¿Cómo son esos? Porque es lo que sigue. Cada marcador lo relaciono con el fenotipo y veo cuánto aporta la variabilidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí en el cuadrito de aquí abajo, decimos el SNP1 tiene estas variantes, esta es la frecuencia en la población y tiene un efecto negativo. Es decir, cuando tiene la forma CC, el individuo tiene el marcador genético en su forma CC, puede ser CC, CT o TT. Cuando tiene CC, perdemos tiempo de muerte, es decir, se muere más rápido el camarón. ¿Sí? ¿Cuánto explica? Muy poquito, 0.12%. Bueno, ahora consideremos que usamos 30,000 de estos. Entonces, cuando decimos solo explica el 0.12, bueno, para 30,000 es mucho, ¿no? Ahora, eso nos permite a nosotros hacer análisis de asociación genómica, son datos de 2020, y encontramos marcadores, ahí donde están los camaroncitos. Cada barrita son los marcadores que hay en cada cromosoma. ¿Sí? Mientras más arriba está el puntito, más importante es para la característica. ¿A partir de dónde es verdaderamente importante? A partir de la segunda línea. ¿Sí? Entonces, entre estos de aquí arriba y algunos de aquí abajo, localizamos alrededor de 20 genes asociados al tiempo de muerte ante mancha blanca, ¿no? Pongo ahí de ejemplo uno, la aril sulfatasa B-like, que lo que hace es que haya menor endocitosis celular, es decir, entra menos virus a la célula. Y si entra menos virus a la célula, hay menos replicación, el bicho aguanta más, el camarón aguanta más. ¿Sí? Ahora, a partir de los procesos de selección, ¿qué fue lo que pasó? En 2024 ya no estaban esos marcadores. ¿Qué es lo que hacemos con los marcadores? Cuando ya se fijan en la población, o sea, cuando ya no hay variabilidad, pues dejan de aportar, ¿no? Ya todos son iguales, pues ya no hay aporte. Estos marcadores desaparecieron, es decir, prácticamente los fijamos en la población. ¿Sí? Y eso uno dice, pues qué padre, ¿no? Y luego, ahorita les digo qué pasó después. Ahora, recientemente lo vimos ahora con la carga viral y encontramos más marcadores que tienen que ver con la carga viral. Ahí sí todavía estamos trabajándolo, esto salió apenas hace un par de meses salieron los resultados. Y bueno, están buscando los genes, ¿no? O sea, hay un proceso para buscar qué genes son. ¿Sale? Ahora, esto nos permitió después, ya con todos esos genes, generar redes genéticas, es decir, procesos fisiológicos alrededor de cómo funciona la respuesta inmune ante la mancha blanca. ¿Para qué? Bueno, si sabemos que hay un compuesto que inhibe o un compuesto que retrasa la entrada del virus, bueno, pues igual si se lo ponemos en el alimento a lo mejor funciona. O bien generamos algún químico o algo así, o sea, el entender cómo funciona nos permite atacarlo. Eso ya no es genética, eso es manejo y eso alguien lo hará. Nosotros ya no. ¿Sale? Entonces tenemos esos grupos, ¿qué es lo que vimos? Hay genes que tienen que ver con la endocitosis, o sea, con la entrada del virus a la célula. Hay uno muy interesante que tiene que ver con la generación de quitina. Entonces, cuando más quitina necesito, más fácil entra el virus a la célula. Por eso el interés de ver lo de la muda, ¿no? ¿En qué momento va a necesitar mucha quitina el camarón? Cuando está recuperando la muda. Y ya lo que vimos es que ese compuesto, cuando se activa esa ruta, facilita la entrada del virus. Ok, ¿qué vamos a hacer? Pues no podemos hacer mucho, ya sabemos que no podemos modificar la muda, ¿no? Pero, nosotros genéticamente no podemos modificar la muda, pero alguien
alimentos, químicos, algo podrán hacer. Ahí va a estar la información. La otra cosa muy interesante es que hay genes que están en esa misma red de respuesta inespecífica, o sea, es decir, atacan tanto a virus como a bacterias. Algo interesante, ¿por qué mancha blanca y no mortalidad temprana? ¿No? ¿Por qué no necrosis aguda del hepatopáncreas? Bueno, sí lo hicimos al principio. Y resulta que la correlación genética es positiva. Es decir, si mejorábamos la resistencia a mancha blanca, mejorábamos la resistencia a necrosis aguda del hepatopáncreas. Solo que ese desafío es más caro que el de mancha blanca. Pues, economía, ¿no? Y esto que comentábamos, fíjense que es interesante. Estos datos son de 2015. Si ustedes se dan cuenta, los muertos de las dos líneas se mueren con la misma carga viral. ¿No? ¿Dónde está la carga viral? Aquí está. Se mueren con la misma carga viral, 7 puntos y cachito. Pero los sobrevivientes de la línea ecuatoriana que se trajeron en aquellos entonces tenían menos carga viral, es decir, había menos virus que habían entrado a la célula para terminar de molestar al camarón. Otra cosa interesante, los muertos ecuatorianos tenían el mismo daño histopatológico que los mexicanos, pero los mexicanos eran los muertos y los que estaban vivos a ese momento que se murieron después. O sea, se morían. Es decir, los camarones ecuatorianos, y eso es importante, no todos son resistentes. Algunos eran resistentes. Claro que cuando ya lo veíamos en porcentajes, pues había más vivos. Pero los muertos se morían igualito que los mexicanos, ¿no? O sea, eso es algo que hay que tomar en cuenta si queremos traer animales de fuera. O sea, no porque sea la línea de allá, quiere decir que todos son iguales. No, hay variación, ¿no? Y eso concuerda perfectamente con los resultados de la red. Menos daño, ¿por qué? Porque hay menos entrada del virus. Ahora, sí, todo eso está bien chido, ¿y eso cómo se ve en producción? Bueno, primero, tendencias genéticas dentro del núcleo. Esto es supervivencia general, fuimos hacia arriba, dentro del núcleo. Fuimos mejorando la supervivencia de las familias dentro del núcleo. ¿Eso cómo se vio? Estos son datos de una granja, son aproximadamente, por año deben de ser unos 70, 80 estanques, si no es que más. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos la caída a partir de la entrada de MS, cuando terminamos de hacer pruebas con las cruzas con la mexicana, que nos dedicamos solo a seleccionar, vamos para arriba. ¿Sí? Y esto sigue para arriba. Pero estos ya son animales comerciales, ya no son del núcleo, esos son animales comerciales. ¿Qué pasó cuando insertamos la genómica? Cuando ya utilizamos información genómica, bueno, tenemos en 3 estanques, 1 controlado, 2 comerciales, y estas son las supervivencias generales. O sea, no es supervivencia mancha blanca, no es que hayamos medido mancha blanca, no, o sea, el estanque que sobreviva lo que tenga que sobrevivir. Y vemos que los animales, cuando utilizamos información genómica para seleccionar a los reproductores, pues tienen mejores supervivencias en todos lados, hasta en el ambiente controlado. ¿Sí? O sea, todo lo que les platiqué ahorita se resume en esta diapositiva. Ahora, eso nos tomó 9 años. Si ahorita nos cae una enfermedad nueva, le damos 1 año para ver si el sector puede controlarla por manejo, y en el segundo año ya estamos haciendo esto y nos vamos a tardar la mitad. ¿No? ¿Por qué? Porque ya desarrollamos la tecnología. Ya nada más hay que hacer los ajustes, porque digo, esto es para mancha blanca, obviamente cada enfermedad tiene su encanto. ¿Sale? Entonces tenemos desarrollado para darle una respuesta genética al sector. Ahora, ¿qué pasa con el peso a la cosecha? Bueno, cada año hacemos evaluaciones genéticas de las familias. ¿Qué tenemos? Tenemos una buena variación genética para esperar una buena respuesta a la selección. Es decir, se puede hacer selección y se hace selección para peso. Pequeño problema, tiene correlación genética negativa con supervivencia. Y esto nos ha llevado a hacer un balance desde la perspectiva de la biomasa para generar la mayor cantidad de biomasa posible, donde a lo mejor no crecemos tanto, pero tampoco nos morimos tanto. Es decir, tenemos que hacer un balance completo de nuestras líneas genéticas, no solo el peso, no solo la supervivencia,
sino tenemos que valorar las dos cosas, porque las dos cosas son las que hacen el retorno económico, ¿sí? Entonces, otra cosa, bueno, ya les había dicho, no, los animales, las familias que presentan buena resistencia en desafío para mancha blanca, presentan buena supervivencia en campo indistintamente de la presencia de mancha blanca. O sea, son animales que aguantan más. O sea, si aguantan mancha, pues casi aguantan todo, ¿no? No tan así, pero más o menos. ¿Sale? Claro que hicimos estudios de asociación genómica para ver si encontrábamos el gen del millón, ¿no? O sea, ¿quién no quisiera tener el gen para el crecimiento? No, no hay. Son muchos genes con poquito efecto. ¿Sí? O sea, actualmente no tenemos un marcador que diga, crece bien. Tenemos marcadores que te dicen, aguanta un poquito más para mancha blanca. Eso sí los tenemos identificados. Los usamos, de hecho. Pero para peso, no. Entonces tenemos que seguir seleccionando pues, casi como siempre, ¿no? O sea, no tenemos mucho. Ahora, este asunto de recuperar animales, ¿qué es lo que tenemos en ese cuadrito? De esta prueba que hicimos con animales en campo para peso, genotipados, o sea, con información genómica, recuperamos reproductores. Bajo la lógica de ya estuvieron en campo, tienen que ser mejores que los que estaban en el núcleo, que vivieron en el núcleo y nunca les pasó nada. Bueno, sí son diferentes a los del núcleo genético, se mueren más. O sea, sí, pues los recuperados de campo tienen una supervivencia en esa prueba del 51% y los del núcleo 55%, y es una diferencia estadísticamente significativa. Ahora, crecen más. Le sacan pues medio gramito, de medio gramito ya en un montón de animales, ya pinta bastante bien. O sea, sí crecen más, pero también se mueren más. Otra vez el trade-off. Y eso es un problema con el que lidiamos, y no solo nosotros, en muchos lados lidian con esto. ¿Sale? Y después los híbridos, pues se portan ahí dos. O sea, si agarrábamos un papá genotipado con una mamá del núcleo o al revés, se comportan en promedio. O sea, sí tiene sentido, ¿no? Ok. Luego, ¿qué más tenemos? Control de consanguinidad. Así se ha comportado la consanguinidad del núcleo genético de antes maricultura, ahora Marcel. Todo programa de selección implica incremento de consanguinidad, todo. O sea, no hay manera de hacer selección sin que se suba la consanguinidad. No hay manera, no lo hemos encontrado. Y entonces si vemos, vamos para arriba, y luego caemos. ¿Por qué caemos en la consanguinidad? Pues fue cuando entraron las líneas ecuatorianas y empezamos a hacer cruzas, intentando juntar el crecimiento de la línea que teníamos con la resistencia de los ecuatorianos. Y como vimos que nomás no se pudo, desechamos la línea de crecimiento. ¿Y qué fue lo que pasó después? Solo seleccionamos a la de resistencia y otra vez la consanguinidad para arriba. El núcleo tiene una consanguinidad del 3.7, bastante aceptable, ¿no? Porque hay todo un control alrededor de. A campo se manda con menos del 5. O sea, no tenemos evidencia de que nos afecte en campo, pero no queremos jugarle al héroe, ¿no? Ahora, con estos mismos elementos de genómica, pues podemos rastrear efectos de la consanguinidad, a ver si no nos está maltratando desde niveles chiquitos. Y los indicadores genómicos no detectan nada de efecto, o sea, aquí les pongo el número de huevos totales, que es una de las preocupaciones mayores, que la consanguinidad nos tumbe la reproducción. Y bueno, pues ni con pedigrí, aunque tenga ahí una tendencia, no es significativo. O sea, las consanguinidades genómicas tampoco nos están diciendo nada diferente que el pedigrí, con la diferencia de que es más barato el pedigrí que la genómica. Para darnos una idea, marcar a un animal para tener su registro genealógico nos cuesta aproximadamente 18 pesos, ya con mano de obra. El puro genotipado, la pura muestra, nos cuesta $19, no es cierto, $20. La pura muestra genotipada, sin mano de obra. Digo, si no me va a dar
información diferente, ¿para qué le juego, no? Entonces, realmente no vamos a hacer control genealógico usando genómica, es muy caro y no ofrece ventajas. A diferencia de resistencia a mancha blanca, ahí sí está pagando. Ahora, otra cosa que es importante y que para quienes tengan el poder de decisiones de traer animales de fuera, es algo que sería bueno que lo considerasen, es esto. Para los que estén relacionados con AMPLAC, se acordarán de ese estudio del 2015 con microsatélites, esta información nos la proporcionó Cesario, con un estudio de coancestría para ver cómo ancestros, de cuántas líneas venían, si estaban más o menos emparentadas, si se parecían o no. Bueno, 2015 es con RAPIDS. En el 2015 la genómica no era accesible para Camarón, los RAPIDS sí. Lo de abajo es un estudio que mide lo mismo para 6 poblaciones. La de hasta acá, la naranjita, es una línea ecuatoriana que nos prestaron los datos. Y si se dan cuenta, podemos tener un mayor poder de resolución para estas cosas. O sea, cambia radicalmente. Es el mismo estudio, nada más que hay que ver cuántos pudo detectar arriba RAPIDS. Cada color es un ancestro diferente, versus lo que puede hacer genómica. Mismos parámetros incluso, ¿no? Ya revisé los datos, son los mismos parámetros. ¿Sí? Entonces, pues a lo mejor para esa parte, una inversión de genómica, pues una opción no tan descabellada. Este es otro estudio muy interesante, es un estudio de componentes principales para ver subpoblaciones. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, déjenme subo mejor, a ver si… Estos cafecitos, o sea, ¿qué es lo que vemos aquí? Sobre este eje es variabilidad, es decir, cuánta variabilidad dispongo en mi población, ¿sale? Y para arriba es diversidad, es decir, qué tan diferentes son mis poblaciones. Entonces, la ecuatoriana evidentemente está hasta por acá, o sea, está lejos de cualquier cosa de nosotros, o sea, vive en otro planeta. Estas 3 manchas, esa es la línea de crecimiento, la línea que operaba antes de 2013, esta es de 2022 también, y se dan cuenta, bueno, pues está lejitos de las otras 2. Esta es la línea comercial actual, la de resistencia, la verde. La azul agua es una F1, es la cruza de esta población con esta población. Y esta es muy interesante, son 2 poblaciones de Hermosillo que decían que son 2 líneas diferentes. No sé qué opinen ustedes con la información que les acabo de decir, si realmente son 2 líneas diferentes o no. Evidentemente es la misma línea. Llegaron junto con, o sea, son de las mismas líneas ecuatorianas, solo que esta ya se abrió, ya se alejó y estas siguen aquí encimadas. De hecho es muy interesante, tenemos los datos de producción y en mi vida había visto 2 sets de datos que se comportaran tan igual. O sea, así era un chiste pues, ¿no? Eran así. De hecho yo hasta tenía mis dudas de que me hubieran dado bien los datos, no, sí, eran los 2 conjuntos de datos, los revisé y todo. Su comportamiento productivo era igual, genéticamente son iguales. La pregunta era, ¿manejamos 2 líneas o una? Bueno, manejar una línea tiene un costo, manejar 2 tiene 2 costos. Entonces la recomendación fue, manéjenlo como una sola. Ya no supimos si nos hicieron caso. ¿Sale? Bueno, o sea, son cosas que podemos hacer, es decir, es la tecnología en México que la tenemos disponible, que se usa pues, ¿no? ¿Nos permite manejar poblaciones? Sí. ¿Nos permite traer poblaciones? Sí. ¿Usarlas adecuadamente? Sí. ¿Nos permite meter animales silvestres? Sí, renunciando a la domesticación y todo lo que hemos avanzado, pero le metemos variabilidad a la baja. Sí. ¿Pero nos permitiría hacer un manejo para recuperar cosas importantes? Por supuesto. Es decir, actualmente en México podemos tener acceso, tenemos técnicos, tenemos para hacer las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que no tenemos? Clima todo el año, como nuestros vecinos ecuatorianos. Ellos tienen clima todo el año, ellos
pueden sacar 3 generaciones en 2 años, nosotros tenemos una generación por año, o sea, ellos avanzan 1.5 veces más rápido, solo por cuestiones de geografía, nada más, ¿no? Y entonces, bueno, más o menos es lo que tenemos. Yo no quiero dejar pasar, ya para antes de entrar al corolario, a mi conclusión general, dar las gracias a todas estas personas que están aquí, que participaron en los análisis, que son resultados de sus tesis, que son personas a las que entrevisté, o sea, todo esto que les platiqué es un resumen de todas estas personas, ¿no? Y bueno, no es posible dar este tipo de pláticas sin el apoyo de un montón de gente. Ahora sí, corolario, perspectiva. Ya con todo lo que vemos ahorita, ¿cuál es la perspectiva? ¿Qué es lo que tenemos en México? ¿Hacia dónde podemos ir? Bueno, primero, la genética disponible en el país tiene potencial para mejorar la producción. Tiene el potencial. Ahora nomás hay que darle la carretera, ¿no? O sea, no es que tengamos bochos. No, genéticamente tenemos varias cosas. Nada más hay que darles la carretera para poder explotar todo lo que tenemos. Y básicamente es eso, la mejora debe ir acompañada de mejora ambiental y tecnológica. Es fundamental. No podemos avanzar una sin la otra. ¿Sale? Tenemos y se usa tecnología para hacer mejoramiento genético. De momento hacemos los planteamientos que los ecuatorianos van con pura selección masal. Son de los principales clientes para el genotipado. O sea, los ecuatorianos hoy día están utilizando información genómica. Y mucha, ¿no? O sea, no nomás es pura selección masal, no. También están metiendo información genómica, o sea, están utilizando la tecnología disponible para mejorar sus cultivos. Queremos traer poblaciones, siempre es bueno. Eso es algo que es una realidad. La introducción de poblaciones nuevas siempre va a ayudar. Es así, no hay que darle muchas vueltas. Claro, solo hay que traer camarones, no hay que traer patógenos. Con los que tenemos estamos bien, ¿no? O sea, si vamos a traer camarones, asegurémonos de la parte de bioseguridad, fundamental. Y la otra es que, bueno, vamos a traer camarones, bueno, pues vamos a traer variabilidad, pero vamos a traer variabilidad de veras, no 2 familias, ¿no? O sea, porque traer 2 familias sin variabilidad no sirve para gran cosa. O sea, hagamos previos los estudios, veamos que no se parezcan a las nuestras y las traemos, por supuesto, ¿no? Básicamente, eso es lo que yo quería platicarles el día de hoy con los pormenores tecnológicos. Gracias.